Le damos la bienvenida esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando 282 años de metodismo en el mundo y 143 años de metodismo en el Perú. Esta mañana queremos compartir oraciones, alabanzas, testimonios. Será un tiempo de sentirnos cada vez más juntos en medio de la situación que se presenta por el coronavirus. Como decía Juan Wesley, el mundo es mi parroquia, y nunca tan cierto como hoy, que precisamente a través de los medios nos pueden ver desde cualquier punto del mundo. Que el Señor nos ayude a obrar con bien y por el bien de cada uno de nosotros y nosotras y de quienes más lo necesitan. Seamos pues bienvenidos a este tiempo de adorar juntos a Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos une y nos reúne hoy en esta celebración y acción de gracias al Dios Creador por esa gracia inmerecida que nos sostiene y nos hace ver el presente y el mañana de una manera distinta. Tenemos una herencia de hombres y mujeres que lucharon con porfía, que en sus tiempos transformaron sus sociedades y comunidades y dieron esa esperanza de vida abundante a muchas personas que alcanzaron un mejor futuro. Hoy también este contexto requiere de nuestra acción, requiere de nuestra oración ferviente y nuestra intervención valiente. Así que animémonos y sostengámonos en esa promesa de vida abundante para toda persona. Trabajemos para que todas las personas puedan alcanzarla. Y hoy, en este 24 de mayo, celebremos todos juntos desde casa. Nuestra amada Iglesia Metodista, el grupo de jóvenes les saluda, muy emocionados y muy contentos por cumplir estos 143 años como iglesia dentro del Perú. Estamos muy felices, muy animosos a pesar de todo. E igualmente los animamos a cada uno de ustedes que en este tiempo que estamos aquí en cuarentena podamos pasarla con nuestros familiares, intentemos verle el lado positivo y seguir preparándonos más que todo, ¿no? Para poder hacer la obra del Señor, comenzar a agradecer porque tenemos esta forma de poder comunicarnos a través de nuestras redes sociales y seguir utilizándolas, seguir aprendiendo cada día y poder poco a poco hacer que la palabra del Señor se vaya compartiendo mucho más de lo que ya lo estamos haciendo. Todo el grupo está muy animoso y los saluda un abrazo de cada joven para cada uno de ustedes. Que la luz de Cristo brille, nos envuelva en amor y que su poder nos vuelva a proteger por siempre y siempre y siempre. Amén. Invocamos la presencia del Señor. Oramos. Eterno y soberano Dios, invocamos tu presencia en medio nuestro, donde tus hijos e hijas nos reunimos en tu nombre, que sobre todo nombre es. Venimos a pedirte que nos llenes de tu presencia, así como nuestros hermanos Pedro, Juan, Jacob y nuestros hermanos Wesley, podamos verte y reconocerte como tu Hijo, como Hijo de Dios, y que ese resplandor de la transfiguración, que es tu luz, nos ayude pues a ver el camino y los desafíos que tenemos por delante con claridad. Que en este día de celebración y fiesta nos acordamos de la rica herencia de tu Iglesia Universal, de la cual nos sentimos parte. Por ello, Señor, te alabamos y te damos gracias. Cuando no éramos pueblo, nos llamaste de distintas latitudes y razas, para integrarnos en ese nuevo pueblo, tu Iglesia, Señor, que te alaba y te sirve a través de las edades. No podemos dejar de recordar a toda la sucesión de creyentes que fueron tus testigos en cada generación y nos hicieron llegar la buena noticia de Jesús. Pues de una manera especial queremos celebrar en este día el movimiento metodista, el cual nos sentimos parte. Por nuestros padres fundadores,
por el resplandor, el despertar evangélico y la pasión misionera que nutre nuestra tradición. Abre nuestros ojos para que podamos verte en medio nuestro. Por ello, te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Mi buen Señor, Maestro y Dios, que pueda divulgar tu grato nombre y su honor en cielo, tierra y mar. Destruye el poder del mal y brinda libertad. Al más impuro puede dar pureza y santidad. En Cristo pues conocerá la gracia del perdón. Y aquí en el cielo gozará, pues cielo es su amor. Y aquí en el cielo gozará, pues cielo es su amor. Amén. ¿Qué significa para mí ser metodista? Significa pertenecer a una institución religiosa organizada que se preocupa por conocer más a nuestro Señor Jesucristo mediante el estudio de los Evangelios y de la Biblia en general, para enriquecer nuestra vida espiritual y llevar a otros el conocimiento de su palabra y hacer de este mundo un mundo mejor por las experiencias del amor de Dios que vivimos a diario. Hermanos, ser metodista hoy para mí es practicar el amor de Dios, obtenido por la experiencia personal en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero esta experiencia no queda solo en lo espiritual, más bien tiene que tener una trascendencia en lo social, o sea, la práctica de la misión y servicio a nuestro prójimo. Tengamos la lectura del Salmo 68, versículos del 1 al 10 y del 32 al 35. Vamos, Dios mío, dispersa a tus enemigos, haz que huya de tu presencia esa gente que te odia. Haz que desaparezcan por completo, como desaparece el humo, tan pronto como sopla el viento. Haz que esos malvados se derritan como cera en el fuego. Pero a la gente honrada, permítele alegrarse y hacer fiesta, y estar feliz en tu presencia. Cantemos himnos a Dios, sí, cantémosle al que manda la lluvia. Hagamos fiesta en su presencia. Él es el Dios de Israel, Dios que vive en su santo templo, cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Les das hogar a los desamparados y libertad a los presos. Pero a los que no obedecen les das tierras que nada producen. Dios mío, cuando sacaste de Egipto a tu pueblo Israel, lo guiaste por el desierto.
Tan pronto llegaste al monte Sinaí, la tierra tembló y el cielo dejó caer su lluvia. Dios mío, tú enviaste abundantes lluvias y nuestras tierras volvieron a producir. Y en esa tierra vivimos, en la tierra que por tu bondad preparaste para los pobres. Gente de todos los reinos, cántenle a Dios, cántenle himnos a nuestro Dios. Reconozcan su poder. Sobre el cielo de Israel pueden verse su poder y su majestad. Nuestro Dios va por el cielo como si fuera montando un caballo y dejando oír su potente voz que resuena como el trueno. Dios mío, Dios de Israel, qué imponente te ves al venir de tu santuario. Tú nos das fuerza y poder. Bendito seas. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para decir al Señor: Padre, perdónanos en esta mañana por nuestros pecados, perdónanos por nuestras omisiones, perdónanos por nuestras debilidades. Y te pedimos también que nos des un corazón abierto y una mente despierta para obrar conforme tu propósito y tu voluntad en este tiempo de confinamiento y de pandemia. Señor, permite que podamos ser conscientes de nuestra responsabilidad y del cuidado que debemos tener por nuestro cuerpo y la salud. También, Señor, por el cuidado que debemos tener por el cuerpo y la salud de nuestro prójimo, los que viven alrededor nuestro. Ayúdanos a ser instrumentos de gracia y de misericordia para que podamos, Señor, ser agentes de vida. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, y tú, Señor, danos tu gracia y tu misericordia para bien. Amén y amén. El Señor en su palabra afirma que lo imposible para el hombre, para Él es posible. Por eso nos llama a confiar en su misericordia y poder, que es capaz de convertir a los hombres, transformar la sociedad y hacer todas las cosas nuevas. En esta mañana, el libro de los Salmos, en el capítulo 37, 4 al 5, nos entrega esta promesa. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Que Dios nos bendiga. Ser metodista para mí es gratitud a Dios en primer lugar, pues en su perfecta voluntad y sus propósitos maravillosos me permitió crecer y formarme siendo parte de la gran familia metodista. Desde muy niña fui inculcada en la fe del Creador y al transcurrir de mi vida fui llevada a un encuentro personal con Jesús y el actuar constante del Espíritu Santo en mí, descubriendo y desarrollando dones y ministerios. Ser metodista para mí es ser alguien con identidad, primero en Cristo, luego mi iglesia. Es motivación, es compromiso, es lealtad. Hay un anhelo grande en el corazón por servir, porque otras personas puedan gozar de esa fuente de vida que hemos encontrado en Jesús. Y bueno, el ser metodista ha significado para mí un crecimiento no solo en el sentido espiritual, sino en mi vida en general. El momento en el que nosotros nos encontramos con Jesús, tenemos un encuentro con Él, nos damos cuenta del amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Es ahí en donde nace este sello metodista
que hoy en día se hace tan concreto, ¿no? Que es el amor a Dios y practicar el amor hacia nuestro prójimo. El ser metodista también me ha hecho consciente de que cada uno de nosotros tenemos diversos dones y talentos que Dios nos ha dado y que no solo merecen ser descubiertos, sino merecen ser capacitados y ser utilizados a fin de ponerlos a la obra de Dios. No solo en nuestras iglesias locales, sino también en nuestra vida misma, que es un gran testimonio del amor que Dios prueba a cada uno de nosotros día a día. Me corresponde a mí leer 1 de Juan 4, del 7 al 12 y del 19 al 21. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios bendiga su santa palabra. Voy a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 17, del 11 al 19. La palabra de Dios dice así: y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra de Dios. Amén. La gracia del Señor sea con ustedes en este día tan especial. Hoy, domingo 24 de mayo del 2020, celebramos juntos el Día del Metodismo. Son 282 años de presencia en el mundo y 143 en el Perú. Quiero invitarte a que tengamos un tiempo de oración para pedir que Dios nos dirija en este tiempo de reflexión. Amado Dios, una vez más te agradecemos, Señor, por la palabra tuya que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das entendimiento y discernimiento y nos permites comprender tu mensaje. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un día especial porque recordamos esa experiencia del corazón ardiente de Juan Wesley allá por el año de 1738. Hoy, a partir de esa experiencia, vamos a tratar de recordar esos momentos importantes en la vida del metodismo, en sus inicios,
que sigue siendo y que sigue teniendo vigencia aún en este tiempo del siglo XXI. Pero la palabra que ha sido expresada en el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 11 al 19, nos está describiendo un hecho muy importante en el que Jesús ora por sus discípulos. Recordar que Jesús se encuentra en esos previos momentos antes de ser arrestado y llevado luego a la cruz. Es en ese contexto en que Jesús, preocupado por sus discípulos, está orando al Padre y rogando a Dios para que Él pueda guardarlos, para que pueda preservarlos de todo mal y pueda ayudarles a vivir en santidad de vida. Vamos a analizar este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 17. Los primeros 10 versículos de este capítulo nos van a describir cómo Jesús intercede por sus discípulos al Padre, diciéndoles cómo ellos han escuchado la palabra, cómo están respondiendo a la palabra y cómo Él, preocupado por ellos, ahora le encarga a su Padre que Él los guarde también. Dice el verso 11 y 12: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Guárdalos en tu nombre. Lucas registra la oración de Getsemaní básicamente con una expresión, la de Jesús diciendo: Padre, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sin embargo, Jesús, por lo que los testimonios, especialmente cuando Él baja y se encuentra a sus discípulos durmiendo, y luego les dice que vuelvan a despertarse y vuelvan a orar y perseveren para que no entren en tentación, y nuevamente se aparta para seguir orando, transcurrieron aproximadamente 3 horas. De esos registros, de esas 3 horas de oración, pero Juan sí nos describe una parte de esa oración de Jesús con su Padre. Y es una oración tan importante, tan valiosa, tan válida para nosotros también, aún en este tiempo. Porque esa oración nos muestra a Jesús que tiene una conexión con su Padre, y esa conexión es constante. Todo el tiempo Él está en relación a su Padre. Su vida da testimonio del Padre. Él representa, o Él mismo es el Padre. Si hemos seguido la lectura unos capítulos antes, nos encontramos cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo, Felipe, he estado con vosotros y no me habéis visto? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso, Él mismo está orando hacia su Padre para pedirle que Él mantenga esa relación, ahora ya no solamente con Él, sino con sus discípulos, para que los guarde, para que los preserve, para que los cuide. ¿De qué? Esa es la pregunta. Para que los guarde en su nombre. ¿Por qué? Porque hay una situación que se está dando en su tiempo, y es que ellos van a pasar por esa prueba de ser también perseguidos, de ser también acusados, de ser también señalados por los demás. Más adelante Jesús va a hablar acerca de que el mundo no los conoce, pero Él intercede ante su Padre para que Él los guarde y preserve. Dice: para que sean uno, así como nosotros. Para eso hay que entender que los discípulos de Jesús representan a esa iglesia que está en proceso de iniciar, esa iglesia que es de Cristo. El mejor ejemplo que tenemos de que el Padre respondió a Jesús es en los primeros capítulos del libro de Hechos, cuando se describe a esta iglesia que nace a partir de la presencia del Espíritu Santo y cómo ellos comienzan a amarse unos a otros. Y por ese amor como testimonio es que muchos se entregan y reciben a Cristo, reciben el mensaje. Aquella tarde dice que cuando Pedro predicó, después de que muchos habían recibido el Espíritu Santo, y él les predica, más de 3.000 personas se convierten por la predicación,
porque el Espíritu de Dios estaba en medio de ellos. Y se demostraba a través de ¿qué? Del amor que se tenían unos por otros. Si recordamos Hechos 2:47 y en adelante, como los primeros cristianos están describiendo ese amor. Oraban unos por otros, se reunían en las casas, comían juntos con alegría el pan y asimismo celebraban y aprendían de la enseñanza de los apóstoles. El amor es clave para entender el propósito de ser iglesia. Ellos necesitaban ser guardados para ser uno, la unidad, para tener unanimidad en el pensamiento. Ellos sabían que los tiempos que venían no iban a ser sencillos para nadie. Jesús sabía que este grupo de discípulos iba a enfrentar duras pruebas. Incluso algunos buscarían hacerle caer y salir y apostatar de su fe. Por ello el Señor está orando por ellos, intercediendo para que se mantengan y para que Dios les guarde del maligno. Y ese maligno es el diablo. Y no es otro sino aquel que viene a matar, robar y destruir. Aquel que viene a dañar la iglesia. Los primeros cristianos fueron probados y algunos incluso murieron justamente para continuar perseverando en su fe que era en Cristo Jesús. Esos tiempos no son diferentes. Hoy también pasamos pruebas difíciles de enfrentar. Hoy la iglesia se enfrenta a algo antes desconocido, una pandemia, una enfermedad que puede matar y puede contagiar a quien menos creemos. Esta enfermedad, el COVID-19, está acabando con muchas personas en el mundo. Pero ¿cómo reacciona la iglesia frente a este nuevo desafío? La iglesia, en primer lugar, es la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo, no debe temer poder del Espíritu Santo cualquier adversidad. En el siguiente versículo, verso 13, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan gozo completo en sí mismos. Para que tengan gozo completo, para que se gocen. Pablo decía: regocíjense, y nuevamente os digo, regocíjense en el Señor siempre. En medio de las tribulaciones y angustias, el Señor nos da la fortaleza e invita a que tengamos ese gozo que nadie puede quitarnos. Esa alegría constante, ese gozo de que Dios venció el pecado y la muerte y hoy nos da la vida eterna. Pero ese gozo que habla Jesús en este segundo o esos 4 versículos más, no es un gozo sino que se basa en las circunstancias de la vida, sino es un gozo arraigado en una comunión total con Dios, su Padre. Ese gozo es el fruto de una verdadera confianza en su Padre. Ese gozo nunca disminuyó en Jesús y espera que tampoco disminuya en nosotros, en los que seguimos su palabra. Para ellos vino el Señor para dar su vida por nosotros y traernos esa paz y ese gozo que todos requerimos. Pero en el verso 17, siguiendo la lectura, nos va a hablar acerca de la santificación. Dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, porque yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta segunda petición de Jesús tiene que ver con la santificación. ¿Y qué significa ser santos? Santos significa, o se traduce usualmente por este término, apartado, separado, consagrado a. En Éxodo capítulo 19, verso 23, se habla de esta condición del lugar santo, refiriéndose a aquella montaña, a aquel lugar llamado el Sinaí, donde Dios envía las tablas de la ley a su pueblo. También Pablo va a recordar siempre a la iglesia que debemos ser llamados a vivir en santidad de vida, ser llamados a ser santos.
Tú y yo somos santos, no por nuestros méritos, sino porque somos santos, porque Dios nos llama a vivir en esa condición de santidad. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La dinámica detrás de la santificación es la verdad. La palabra de Dios, leída, escuchada y aprendida y aplicada. Esto es vivir en santidad. ¿De dónde viene el crecer en fe? A través de la lectura de la palabra. ¿Cómo podemos vivir en vida de santidad? Siguiendo lo que la palabra del Señor nos ha enseñado y viviendo el Evangelio cada día de nuestras vidas. Este es el camino a una vida en santidad. Jesús sabía que sus discípulos iban a experimentar todas estas cosas, pero lo único que iba a librarlos de la muerte eterna era vencer todo obstáculo con la ayuda de Dios. Y ahí está la palabra, sin la cual, si no leemos la palabra, no podemos crecer en fe. Si no vivimos en la fe, no podemos tener vida abundante, como dice su palabra, vida en santidad. Cristo fue el primer misionero también. Él trajo el mensaje al pueblo, a sus discípulos, y ellos a la vez fueron misioneros llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. A través de discípulos de Jesús y discípulos de sus discípulos, el Evangelio se extendió. Hoy recordamos 282 años de metodismo, y es justamente de quienes, siendo discípulos del Señor, iniciaron la obra hace tanto tiempo. Y esa obra es la que continúa aún en este tiempo, en este siglo XXI. Pero recordemos un poco a partir de la oración de Jesús, que sigue intercediendo por nosotros, cómo es que la obra del Señor se ha extendido hasta llegar a nosotros en este tiempo. Y es que en los 3 nació un hombre llamado John Wesley, que era un hijo de clérigo anglicano, un hombre de fe, y desde muy pequeño aprendió la palabra de Dios y escudriñaba las Escrituras. Tenía una vida muy devota, era un hombre de oración, un hombre de la lectura de la palabra, un hombre que comenzaba a hacer actos de buenas acciones, de caridad, cuando estaba en la universidad en Oxford, donde junto a un grupo llamado el Grupo Santo, a los cuales le apodaron también metodistas, de ahí salió el nombre, hacían esta tarea de leer la Biblia, orar y hacer obras de caridad. Pero la vida de Wesley no termina en esa situación, al contrario, su búsqueda de Dios lo llevó a hacer la misión hasta Georgia, aunque esa misión que se transformó ciertamente en una serie de desafíos para ellos, para los Wesley. Lo importante en esta misión fue que entendieron que necesitaban conocer más de ese Salvador al cual ellos predicaban. Dice la historia que un día, mientras navegaban hacia esa misión en Georgia, el barco que los llevaba al Simmons, una gran tempestad se levantó, una tormenta que casi estaba por hundir el barco. Y en esa condición, mientras la gente corría para salvar sus vidas, Wesley y Carlos lo único que hacían era, al igual que todos, estar muy asustados y preocupados. Sin embargo, un grupo de personas, los moravos, un grupo pietista alemán, cantaba alegres a Dios en medio de la tormenta. Esto no lo podía comprender Wesley, siendo ya un presbítero, siendo un hombre religioso, porque él sí tenía temor de la muerte mientras estas personas vivían el Evangelio. Lo llevó esto a seguir a este grupo de moravos y conocer un poco más sobre lo que creían y cómo experimentaban su fe. Y fue así que el 24 de mayo de 1738, en esa calle de Albergheim, en una pequeña capilla donde alguien leía el texto del prefacio a los romanos, escrita por Martín Lutero, se dio cuenta de que por más búsqueda que él tenía sobre esa presencia de Dios en su vida, no lo iba a poder lograr si no era dejando que sea Cristo el único medio para llegar a ser salvo. Él comprendió que la única manera era Jesús. Y solo Jesús era necesario, ¿no? Creyó
en ese momento y tuvo esa justificación de su fe. También vemos que a partir de esa experiencia, la respuesta de John Wesley no se dejó esperar. Predicó en todas partes, incluso a la gente más sencilla. No se cansa de predicar esa experiencia, ese encuentro que tuvo con Jesús. Sus discípulos que siguieron este método se comenzaron a congregar juntos y se abrieron las sociedades metodistas, cuyas reglas eran sencillas: evitar hacer el mal a otros, hacer el bien y tener en cuenta todas las ordenanzas previstas en la palabra. Por último, Wesley llevó el Evangelio a través de este grupo metodista a América y asimismo llegó al Perú en 1877. En 1889, Pensotti, quien llega al Callao, inició una obra donde predicaba el Evangelio a través de la lectura y la venta de las Biblias. Él era un colportor. A partir de esa experiencia comenzaron a sumarse muchas personas para escuchar la palabra. Y fue la palabra justamente la que dio libertad a esas personas. Fue la palabra quien tocó la vida de Noriega, la primera persona que se entregó a Cristo, al igual que su esposa. Fue la palabra que tocó la vida de José Yescas, zapatero iqueño, que se convirtió al Evangelio y que más adelante sería el primer exhortador y después sería el primer pastor metodista peruano. Fueron estas personas, como Velázquez, como Irigoyen, como Noza, como tantos otros cristianos metodistas del siglo XIX y XX, quienes iniciaron la obra aquí en el Perú. Sabemos por la historia cómo Pensotti estuvo apresado en el Real Felipe, en una prisión llamada Casa Mata, que es otra frase que significa la casa que mata, imaginen. Y en ese lugar estuvo 9 meses acusado por predicar el Evangelio. Luego llegó Thomas Good junto a sus hijas, Elise, y quienes tuvieron la oportunidad de desarrollar la obra metodista en la parte educativa. Se inicia el Colegio América del Callao, el 15 de septiembre de 1891. Se inicia el Colegio María Alvarado, en aquella época, ya en el siglo XX. Y así las obras que fueron creciendo, como el Colegio América de la Victoria, el Colegio Andino. Y narra Wood en los primeros 10 años del siglo XX, luego de su primera evaluación, cómo la obra se ve extendido gracias a estos colportores, a estos exhortadores, que habían llevado el Evangelio al sur, al norte, al centro. Cómo el Evangelio había llegado hasta Ica, había una obra ya en Tambo de Mora, en Chincha, y por otro lado, la obra se había extendido también hasta Cerro de Pasco, en la iglesia de Smelder, había llegado hasta Huancayo. Por otra parte, había llegado hasta Cusco con un grupo, tanto Wood como sus discípulos, como también aquellos colportores que lo acompañaron, llegaron a este lugar a predicar el Evangelio, hasta llegar también a Arequipa y Tacna. Es decir, el Evangelio fue extendiéndose gracias a la voluntad y la obra misionera, pero sobre todo a la presencia del Espíritu Santo que guió a su iglesia. Han pasado 143 años de metodismo en el Perú. Y hoy podríamos decir, ¿por qué no vemos nuevos colegios? ¿Por qué no hay más iglesias fundadas en este tiempo? Y seguramente habrá más de una excusa. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo, que es la esencia misma del movimiento metodista, que impulsó a este hombre llamado John Wesley a predicar el Evangelio en todas partes y a cualquier persona, hoy también debe ser el que impulse a la iglesia a perseverar y a orar y a enseñar a otros la palabra de verdad. En esos tiempos de pandemia, donde los templos han sido cerrados por evitar el contagio, las casas no pueden estar cerradas a la palabra de Dios. Es por eso que hoy podemos encontrarnos a través de este medio, para recordarte lo que Jesús dijo en su palabra. Él sigue intercediendo por ti y por mí, para que guardemos, para que Dios nos guarde y para que a la vez nos ayude a vencer el mal con la palabra
y vivamos una vida en santidad, porque sólo así podemos encontrarnos con nuestro Creador. Iglesia, te animo en este día tan especial a renovar tu fe en el Señor Jesucristo, a empezar una vida diferente. Si hasta el día de hoy tú todavía has estado contemplando lo que está sucediendo, sin poner en práctica aquellas enseñanzas del Señor, de amarse unos a otros, de amar a tu prójimo como a ti mismo, es tiempo de hacerlo. Aún en estas condiciones, no debes temer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que Él está con nosotros cada día de nuestra vida. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amada iglesia, yo te invito a que tú puedas renovar esa fe en ese Cristo Jesús que nos da la vida eterna. Y así como nuestro hermano Wesley, Pensotti, Wood, Viescas y muchos otros más que hemos conocido a través de la historia, fueron movidos y motivados por la presencia del Espíritu Santo en ellos, el cual no cambia. También hoy es el Espíritu Santo quien debe mover a su iglesia y seguir creyendo y dando testimonio del Evangelio. Para terminar, citando este texto que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1, dice pues: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que así sea y que su palabra se cumpla cada día en nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias hoy, Padre, por este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Sabemos que tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y sabemos que tú siempre sigues intercediendo por tu pueblo, Señor. A pesar de nuestras condiciones, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dudas, a pesar de todas las situaciones que podamos enfrentar, tú sigues fiel y tú sigues, Señor, dándonos esas palabras de esperanza. Oh Señor, hoy nuestra iglesia pasa pruebas muy difíciles. Te pedimos por aquellos que luchan contra la enfermedad, por aquellos que ven agotadas sus fuerzas, por aquellos que enfrentan, Señor, en soledad esta pandemia, por aquellos, Señor, que encuentran solo en ti esa esperanza para cambiar su vida. Señor, oramos para que tú puedas cambiar, Señor, nuestras vidas, puedas renovar nuestras fuerzas, puedas levantar a tu iglesia, Señor, en este nuevo siglo XXI, para que el mundo crea y vea cómo esta iglesia unida a ti pueda dar frutos. Gracias, Señor. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande sé, cuán grande sé. Mi corazón entona la canción. Cuán grande sé.
divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando yo tenía 7 años, tuve la oportunidad de que él me llevara a la iglesia, y precisamente cuando tenía 7 años, mi papá me dijo: quiero llevarte a la iglesia para que tú aprendas la palabra de Dios y no sea como yo, y no quiero que tu vida sea un fracaso, sino una salvación, y esa salvación la tiene el Señor Jesús. Entonces ahí el pastor me esperaba en la puerta, allá en Lince, en una casita, recuerdo, y ahí el pastor estaba en el suelo, sentado al lado de la iglesia, en la vereda, y yo le dije: pastor, muy buenas tardes, acá mi papá me ha traído para que usted me enseñe algo. Yo creo que el Señor Jesús era futbolista. Entonces él me dijo: sí, porque yo estoy contando lo que le dije al pastor. No me acuerdo el nombre del pastor, pero sí él me dijo: no, aquí te voy a enseñar todo lo que el Señor Jesús. Yo soy futbolista también, y también el Señor se debe haber jugado, no fútbol, pero otra cosa. Ahora, nosotros le enseñamos la palabra de Dios. Me contó toda la historia del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Una parte me refiero no a todo el Testamento, sino una parte del Señor Jesús. Y así fue cambiando. Y de esa fecha, ya cuando tenía 7 años, ya iba todos los miércoles al servicio y después a la escuela dominical. Ahí aprendí la palabra del Señor, pero ha sido profundo. Para mí ser metodista significa ser una mujer cristiana que está bajo los fundamentos y los mandamientos que Jesús nos ha dado. Ser metodista también es recordar que tenemos un gran legado. John Wesley, con su ejemplo y con todo lo que nos ha dejado como tradición dentro de la iglesia metodista. El mundo es mi parroquia, decía él. Y para mí un metodista no está en su iglesia, es el que sale, el que busca ayudar a los demás, el que visita al enfermo, el que llama a la hermana que no viene a la iglesia, el que va y sirve a los demás. Eso significa ser metodista, buscar amar a los demás. También para mí un metodista significa el que busca día a día a Dios, tiene una relación estrecha con Él, una vida íntegra y ejemplar.
Recordemos, el caminar de un metodista, de un cristiano, no es fácil, pero es nuestro día a día, caminando con Jesús, el que nos va a ayudar a llegar a esa perfección. Para mí, el haber nacido y crecido en un hogar metodista me permitió conocer y practicar los valores cristianos que nuestra Madre Iglesia predica. Por supuesto, aún me veo expuesto a luchar con aquellas cosas que no están acordes a la voluntad de Dios. Ser un metodista entonces para mí es desarrollar el amor y el carácter de Cristo en mi vida. También tenemos el desafío de compartir aquello de lo que hemos recibido con los que más lo necesitan y hacerlo con voluntad, con compromiso y con amor. Ser un metodista entonces también es participar activamente en las necesidades de nuestro entorno. Vamos a dirigirnos en oración, hermanos. Les invito a inclinar sus rostros. Amado y bendito Dios, te damos gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. Señor, elevamos nuestra oración a ti, Padre, intercediendo por nuestro pueblo, azotado por esta pandemia del COVID-19, Señor, y que se ha manifestado en todo el mundo. Muchas familias sufren, hay dolor, hay angustia, hay quienes están enfermos, hay quienes han fallecido. Y también vemos, Señor, la preocupación de muchos que consideran tal vez que sus trabajos han de perderlo, que sus empresas habrían de quebrar. Hay médicos, enfermeras y todo un gran batallón de personas que están trabajando en medio de esta pandemia, Señor, y están allí atemorizados por no enfermar, porque tienen una familia que velar, que cuidar. Señor, guárdanos de todo mal, guarda nuestro pueblo, protégenos, Señor, y acaba, Padre, con tu poder, con esta pandemia. Dirígenos, Señor, siempre a mantenernos firmes en ti. Te rogamos para que la bendición tuya sea sobre nuestro pueblo, sobre nuestras autoridades y sobre todos aquellos que están luchando al frente de esta pandemia. En ti, Señor, nos encomendamos. Sea tu protección sobre nuestras vidas. Señor, Dios nuestro, que la bendición tuya sea en el nombre de tu Hijo por todos nosotros. Amén. Oh, deja que el Señor te
sobre ti vida nueva te dará. Nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Queridos hermanos de la Iglesia Metodista del Perú, de manera especial del Distrito Lima y Callao, gracias por participar hoy domingo 24 de mayo, nuestro aniversario de la Iglesia Metodista en el mundo, 282 años, y en Perú 143 años. Hermanos, estamos participando en un servicio virtual a través de las redes sociales, pero aquí estamos para decir gracias, Señor, por llegar un aniversario más de la Iglesia Metodista, de los cristianos metodistas. Vamos a pedir la bendición del Señor, queridos hermanos, pero teniendo en cuenta que como hijos e hijas de Dios tenemos que seguir evangelizando a través de los medios de comunicación, a través de estos medios virtuales. Sigamos compartiendo las buenas nuevas a nuestros amigos, nuestros vecinos, amistades, a nuestros parientes, para que también ellos puedan tener el amor de Dios, ser nuevas criaturas y heredar la vida eterna. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, en este día en el cual los cristianos metodistas te agradecen a través de este servicio de gratitud por un aniversario más de nuestra iglesia en el Perú y en el mundo. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos siga guiando, fortaleciendo, renovando nuestras fuerzas para seguir adelante en la misión que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, porque tú respondes a las oraciones de tus hijas, de tus hijos, porque, Señor, tú estás con nosotros, tú lo has prometido. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Gracias. Gracias, Señor. No estamos solos. Ayúdanos para dar testimonio de las buenas nuevas a toda persona que tú permites que podamos tratar. Ahora, al concluir este servicio, pedimos tu bendición. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, pueblo de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!